Pues buenos días a todas y a todos que nos acompañan, nos ven, nos escuchan. Yo soy Rosalba Vázquez Valenzuela y junto con Vanessa Góngora estamos en el enlace de género del campus Guanajuato. Y a través de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social y el campus, estamos proponiendo estos seminarios permanentes, reflexiones universitarias desde el género y los feminismos. Estos seminarios son una propuesta académica y un espacio en el que con la guía de mujeres académicas, activistas y especialistas, pues proponemos reflexionar sobre diversas problemáticas, necesidades y retos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres en el entorno universitario. En esta edición 2020 tendremos otras, estamos seguras. Las sesiones de trabajo están agrupadas en 3 seminarios. 1, sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos. 2, sobre la violencia de género en los espacios universitarios. Y 3, sobre la cultura institucional universitaria con perspectiva de género. Bueno, todas y todos lo sabemos, por causa de la pandemia, pues las sesiones serán virtuales y se llevarán a cabo todos los miércoles a las 10 de la mañana, del 29 de julio al 11 de noviembre. Y en esta condición, con este distanciamiento, queremos agradecer a todas las invitadas de todos los seminarios, porque hemos tenido una respuesta extraordinariamente cercana. Las invitadas, sin dudarlo, estuvieron dispuestas a acompañarnos y accedieron a colocar sus piensos y sus sentires en el espacio universitario para hablar de la igualdad desde el espacio, los espacios y la experiencia de las universidades. Como se informó a cada invitada, cada sesión será grabada para ser material de apoyo disponible en el aula virtual Generando Igualdad del Campus Guanajuato, que está en construcción. Y tenemos y esperamos tener una amplia participación. Estamos con estas redes que, nos da mucho gusto pensar que tenemos ahora más público del que tendríamos en un auditorio, ¿no? En un espacio cerrado. Y para participar con preguntas o comentarios, les comentamos que pueden ingresar a la página de Facebook del Campus Guanajuato, ¿no? En Facebook, así, Campus GTOUG, o a la página de Facebook de CIRT, del Sistema de Televisión Universitaria, que es Ciudad UG. En estas 2 páginas se puede buscar la transmisión en vivo y ahí se pueden estar haciendo las preguntas para las ponentes. Nosotras vamos a estar acá trabajando en recuperarlas para al final aprovechar que estamos en este en vivo y que podemos tener una interacción que enriquezca la participación. Se puede seguir la transmisión sin interacción con las ponentes a través de las páginas institucionales de la Universidad de Guanajuato, ugto.mx, y del Campus Guanajuato, que es ugto.mx, /campus GTO. Y en YouTube, en las páginas oficiales que ya había mencionado del CIRT, de Ciudad UG, también se pueden seguir. Entonces, pues les invitamos a quienes nos estén viendo que puedan hacer preguntas, ¿no? Nos gustaría también saber que hay otras personas, estudiantes, profesoras, profesores interesados en esta actividad. Y bueno, este día tenemos esta sesión 1 en la que estamos tocando el tema de filósofas y filosofía feminista en las universidades. Y solo para poner un poco dónde está nuestro interés y el interés que queremos ir moviendo, ¿no? Para la reflexión, leeré unos 3 párrafos que tenemos para colocar el tema. Para iniciar con esta actividad académica, es importante mencionar que, como muchas y muchos de ustedes han escuchado, la desigualdad entre mujeres y hombres es un tema que se encuentra en lo más básico de los aprendizajes de las personas, que ser mujer o ser hombres son pautas que las culturas definen y que su puesta en juego da vida a la desigualdad estructural que todos los días vivimos las mujeres. Ser hombre o ser mujer se define a través de roles y estereotipos socialmente diferentes que se expresan de manera notable en una forma de actuar, de pensar y de vivir. Pero desde los estudios feministas
la investigación educativa y otras áreas del conocimiento, existe la certeza y la evidencia de que a través de los procesos educativos pueden transformarse construcciones sociales del género y por consiguiente la discriminación que de ello se deriva hacia las mujeres en particular. Por ello, desde este seminario queremos escuchar opiniones, experiencias y posiciones de expertas que consideran que la perspectiva de género y los feminismos son temas que deben incluirse en los programas educativos, en la educación media, en la educación superior, porque sin duda la escuela es un medio importante para transformar modelos relacionales vigentes entre mujeres y hombres, al transmitir saberes y establecer formas de comportamiento que se pueden proyectar en modelos no sexistas y más igualitarios, de tal manera que las personas puedan construir otros modelos de actuar, pensar y vivir. Y como lo han dicho expertas y expertos en educación, no se puede negar que existe una influencia muy importante y muchas veces oculta que ejercen los diseños de programas educativos, bibliografías seleccionadas, materiales didácticos, y hay evidencias que hasta la infraestructura de las escuelas tiene rasgos de género, sin olvidar la influencia de las y los profesores desde su propio lenguaje y comportamiento. Así entonces, ponemos en este seminario nuestra esperanza para detonar reflexiones que nos lleven a pensar y repensar la escuela como un agente primario de la socialización que puede ser determinante en la búsqueda de la igualdad. Un trabajo diario, permanente, que sabemos inicia en cada una de las aulas y con cada una de las personas que ejercen el papel de profesoras y profesores. Creemos que en el proceso educativo se puede abrir el camino para erradicar, para quitar de raíz la discriminación que generan las violencias de género, esto y más. La dinámica de la sesión, bueno, cada una de las ponentes tendrá 20 minutos, ¿no? Yo les haré un pequeño mensaje cuando les queden 3 minutos para que finalice su tiempo y esperamos tener hacia el final de las 3 exposiciones un espacio para recuperar estas preguntas y respuestas y darles respuesta de la interacción que haya con quienes nos están mirando, ¿no? Y bueno, si hubiera tiempo, podríamos tener hasta 3 minutos con cada ponente para que nos haga una reflexión final y algún cierre de la mesa. Y bueno, ahora sí, voy a presentar a nuestra primera ponente, que es la maestra Carla Joana Núñez Sandoval. Ella es doctoranda en estudios feministas y de género en la Universidad Complutense de Madrid, licenciada, maestra en filosofía por la Universidad de Guanajuato, feminista, amiga, y trabaja líneas de investigación en ética, filosofía política, fenomenología, ontología y filosofía feminista. Profesora de tiempo completo en la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato de esta universidad. Adelante, Carla. Muchas gracias, Ros. Bueno, en principio me gustaría agradecerle. El micro, Carla. Ya está puesto el micro. Sí, está abierto. ¿Ya? A ver. ¿Se escucha bien? A ver, déjame checar con control técnico. Ajá. ¿Sí está abierto? Sí, ya. ¿Sí me escuchan? Bueno, listo. ¿Ya comienzo? Sí, adelante, perdón. Ok, gracias. Bueno, nada, decía que en principio me gustaría mucho agradecer la invitación por parte de la doctora Vanessa y la maestra Rosalba, que, bueno, en efecto, además de todo, son amigas. Y por otro lado, estoy súper contenta de estar en una mesa donde están mis amigas, mis referentes, que son la doctora Liliana y la doctora Rubí de María, que por cierto, estaba pensando que fue en principios de 2015 donde estuvimos juntas justo presentando el libro de Rubí, el feminismo es un humanismo. Entonces estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo esta mesa y bueno, compartiendo también estas reflexiones que, bueno, quisiera decir que, y como alguna vez se lo escuché a Francesca Gargallo,
estas reflexiones están escritas, sentipensadas, desde mi condición de mujer, feminista y profesora de filosofía. Entonces me gustaría como que quedara un poco asentado, pues, que está escrito y está pensado desde mi situación particular. Y bueno, voy a empezar con una cita de Celia Amorós. Pues si somos capaces de pasar, como sobre ascuas, sobre el propio discurso que teórica y prácticamente nos discrimina, sin habernos visto nunca llevadas a poner nada en cuestión, esa misma capacidad de asumir indiscriminada y esquizofrénicamente el discurso del otro, nos debería de poner en cuestión a nosotras mismas como investigadoras y profesoras de filosofía. Bien, comienzo. La importancia de la filosofía feminista en los programas de estudio de filosofía en las universidades deviene de la propia caracterización del feminismo como filosofía. Y es que en estricto sentido, el feminismo es filosofía porque es eminentemente crítico y permite la reflexión sobre un estado de cosas, el orden patriarcal del saber, o bien la sexuación del saber. Aunque el feminismo es también, y no por ello es excluyente de lo que he dicho ya, un movimiento de lucha política de reivindicación y emancipación de las mujeres. Para seguir con la idea de crítica, aquí entendemos crítica, sobre todo en el sentido de Celia Amorós y de Neus Campillo. Por la primera, como apelación al buen sentido, como lo señaló en su día Mary Wollstonecraft, y por la segunda, como se entiende desde Kant, es decir, una concepción de la razón que implica una teoría de la racionalidad. Crítica, dice Neus Campillo, es el proyecto de la razón que mide y traza límites mediante principios, no mediante hechos ni propiedades. Lo importante para esta filósofa es situarlo en la discusión teórico-práctica que apunta sobre la identificación entre razón y voluntad, que generan la condición de posibilidad de la emancipación a través de la autorreflexión. Es decir, la realización de la reflexión en el plano cognitivo es un acto emancipatorio. Aunado al interés, será, desde su perspectiva, el hilo conductor que permite eliminar cualquier predeterminación en nombre de la razón. La razón se convertirá en tema central de la modernidad. Desde Descartes, hablamos de la razón y además en el siglo XVIII será esta desde donde se configure la sociedad y el Estado. Recordemos que para la Ilustración y para el idealismo alemán, el Estado es una manifestación de la razón. Esto nos lleva a pensar, junto con Campillo, en la crítica de la crítica, o bien cuestionar los límites de la razón, someterla a examen. De lo cual se ha desprendido, por ejemplo, la crítica a la razón dogmática que realiza la Escuela de Frankfurt, entendida como razón instrumental. Así como, y la que nos interesa más para los fines de esta discusión, la razón patriarcal, como la ha llamado Celia Amorós en su libro Crítica de la razón patriarcal. De tal manera que con esta mirada habría que dotar de sentido y autoclarificar el quehacer de la razón, ya no como instrumental ni patriarcal, ejercicio que solo se puede alcanzar a través de la razón misma. De tal manera que el pensamiento crítico posibilita la transformación social y eliminación de la lógica de dominio que se gestó en la modernidad. Hago aquí una aclaración de por qué hablar desde la modernidad. Y es que, como señala Celia Amorós, es ahí donde se erige a un sujeto racional, autónomo y libre con pretensiones universales. Aunque podríamos señalar puntualmente la misoginia en la filosofía griega o medieval, lo que interesa aquí es mostrar que desde la construcción racional del sujeto, a las mujeres se nos negó dicha categoría, y con ello la de individua y la de ciudadana. Claramente, y como lo señala Pateman, no somos parte del contrato sexual. Pero, ¿qué importancia tiene esto para el estudio de la filosofía académica?
¿Qué es lo que revela el estudio de la filosofía a la luz de lo que las ilustradas han llamado hermenéutica de la sospecha? El feminismo. ¿Por qué esto tendría que ser importante para la universidad? Sin duda, no creo que se pueda responder desde una universidad, pero yo diría, a través del pensamiento de Simone de Beauvoir, que por una pretensión ética. Es decir, la de pensar a las mujeres como sujetas autónomas y libres. Retomemos el argumento. Si aplicamos la crítica a la razón ilustrada que justifica la dominación y que produce normas coercitivas en la socialización y en la edificación del Estado y en sus instituciones, entonces nos lleva a la posibilidad de pensar las relaciones intersubjetivas en un plano no coercitivo, donde se intuye la autodeterminación, es decir, la libertad que podemos pensar con Kant se articula con la voluntad, con la buena voluntad. Vincular el feminismo con una teoría de la razón como crítica permite visibilizar el sesgo sexista que constituye el proyecto ilustrado, pero también nos abre paso a dar otra lectura a la historia de la filosofía y así comprender por qué hemos sido caracterizadas como ciudadanas de segunda categoría. Y aquí quisiera decir que no es precisamente que tengamos que ir al estudio otra vez de la historia de la filosofía, sino, y como lo he platicado en otras ocasiones con la doctora Liliana, es que una vez que ves desde esta crítica la historia de la filosofía, es otra, adquiere otro sentido. La crítica del feminismo filosófico devela que no puede justificarse desde la razón la desigualdad de los sexos. No se puede justificar dejar a la mitad de la humanidad en la minoría de edad. Desde una posición crítica feminista se radicaliza el sapere aude kantiano, el atrévete a pensar por ti mismo, tal como lo hizo Simone de Beauvoir, que lo llevó desde un plano epistemológico a un ético-ontológico, como señala Teresa López Pardilla o la propia Celia Amorós. Aquí haremos una parada. Una de las obras filosóficas más importantes para el desarrollo de los planteamientos feministas es El segundo sexo, precisamente porque señaló desde un proyecto ético-ontológico cómo las mujeres habíamos sido sustancializadas desde la filosofía. La fenomenología existencial, que es desde donde trabaja Simone de Beauvoir, muestra dicha caracterización como naturaleza, inmanencia, lo otro o alteridad pura, contraria a la concepción del sujeto del existencialismo. Para el existencialismo beauvoiriano, el sujeto es entendido como un proyecto abierto a la trascendencia. Para ella no hay esencia humana, aunque los filósofos se empeñan en que sí, claro, solo para las mujeres. Esto querrá decir que el sujeto se hace a través de sus acciones, a falta de un ser acomodado, y es en ellas donde se trasciende. Se trata de adquirir la mayoría de edad en el modo existencialista, por lo que la obra de Simone de Beauvoir es una invitación a las mujeres a pensarnos desde la autonomía en la medida en la que nos asumamos como sujetos, sujetas. Y en este sentido, no se trata solo de la madurez entendida como una cualidad de la mente, sino como una determinación del propio ser que se asume como hacerse ser. Pues la estructura existencial del ser es su consistencia, que por cierto no es fija, pues en la medida en la que se modula, se trasciende. ¿Qué significa que la existencia sea un proyecto abierto? Que es un proceso, la propia constitución de nuestro ser. En la medida en la que elegimos y para lo que tenemos que ser libres, nos apropiamos de él y nos hacemos cargo de nosotras mismas. Por lo que al concebirnos como sujetas autónomas, somos capaces de elegirnos. A propósito, ¿qué estamos entendiendo por libertad? Libertad, como dice Simone Weil, es elegir. Cito:
En sentido estricto, consiste en la posibilidad de elección. Fin de cita. Y en el sentido de la elección, la libertad existencialista se identifica con la textura del ser, pues como dije antes, es en lo que consiste. Esto de la textura del ser tendrá que ver con un estar siendo. Bueno, esto permite además asociarla con la noción de responsabilidad. Un proyecto abierto que se trasciende significa que vindica su pertenencia al mundo de lo humano, donde no hay determinaciones ni definiciones dadas. De ahí su famosísima frase, ¿no? No se nace mujer, se llega a ser. Con ello, desmitifica la naturalización de los sexos y pone en tela de juicio toda apelación a la usía, a lo que es propio. Y es en todas las definiciones realizadas desde la filosofía donde se reduce a las mujeres a su sexo, a su genitalidad y a las funciones biológicas. En este sentido, Amelia Valcárcel señala que en el imaginario las mujeres somos las únicas que aparecemos cuando se habla de sexo, ya que, y como dice Beauvoir, los hombres representan a la humanidad, por lo que las mujeres y los hombres no son dos polos. Ellos se posicionan como lo positivo y lo neutro, mientras que las mujeres somos lo negativo. Una de las preguntas que saltan en la lectura del texto de Simón es: ¿por qué la subjetividad de las mujeres se piensa en términos de sexo, de glándulas, etcétera? Parecería que el cuerpo que habitamos las mujeres es una cárcel. Y aquí habitar lo entiendo como existencia y como la condición de posibilidad donde se desplazan las vivencias en el mundo. Siguiendo con Beauvoir. Podríamos pensar entonces que la humanidad es macho y que en él el hombre define a las mujeres con relación a él y no a ella en sí misma. Le niega la trascendencia y la condena a la inmanencia, de tal manera que será siempre lo inesencial mientras él se presenta como lo esencial. Ella es lo otro y él se erige como el único y exclusivo sujeto. Sin embargo, la filósofa cuestiona este proyecto proyectado de la filosofía y se pregunta por qué las mujeres no nos reconocemos como sujetos. El que las mujeres no asumamos nuestra subjetividad como proyecto que se trasciende nos pondrá o en una posición de frustración o de mala fe. La primera de ellas, dice, se genera cuando la caída en la inmanencia es infringida. Y la segunda es que aun cuando se tiene conciencia de la opresión, no se retorna de lo inesencial a lo esencial. Y aquí me gustaría hacer una precisión. En el análisis que hace Simone de Beauvoir, este análisis lo va a presentar desde la experiencia vivida de las mujeres y desde ahí plantea que somos seres en situación. Pero, ¿qué significa esto? ¿Y por qué supone un problema en términos de la realización de la subjetividad? Para la filosofía beauvoiriana, la situación es parte de las posibilidades del proyecto, no como en la filosofía sartreana, por ejemplo, que se identifica con la libertad. En el caso de la filósofa existencialista, la situación será también lo que cuarte o delimite la libertad, como afirma Teresa López. Supone una problemática, porque si la libertad es entendida como elección bajo la autonomía del sujeto, entonces, en Beauvoir, ¿cómo podemos realizarnos como sujetos? Lo que hará Simón es colocar la situación en una fuera de la libertad, de tal manera que el sentido moral de las acciones de las subjetividades estribará en ser una apertura para su libertad, de tal manera que la libertad solo se podrá dar en la medida en la que se dé la libertad de otras subjetividades. Dicho de otro modo, si yo coarto la libertad de otra subjetividad, mi acción será inmoral. Ahora, en el caso de las mujeres, dado que, al no considerarnos sujetos autónomos y capaces de elegir, al describirnos como eternas menores de edad desde un orden patriarcal y de la razón, como ya lo hemos puesto
antes sobre la mesa, se constriñe nuestra libertad y se degrada a la humanidad entera. Y aquí hablamos ya del mal absoluto. ¿Cómo se produce el mal absoluto? A través de la inmanencia. Puesto que hemos sido colocadas en los mitos, en la historia y en la historia del pensamiento como subordinadas, abocadas a ser oprimidas desde la niñez hasta que ya, jóvenes, aceptamos la condición de segundo sexo. ¿A través de qué mecanismos aceptamos la degradación de nuestro ser? Simón de Beauvoir señala que desde la educación, puesto que ahí el presente envuelve el pasado. Quizás es preciso preguntarnos aquí, ¿la universidad como institución educativa contribuye al mal absoluto? A colocarnos en la inmanencia. Dolorosamente, considero que sí, pues nos condena a la inmanencia en la medida en la que reproduce la cultura patriarcal, donde somos esposas, madres, hijas o empleadas tuteladas por varones. Las universidades hoy siguen atendiendo a ese pasado que nos restringe a la pasividad. Y basta con ver los programas de ética y de filosofía en el nivel medio superior, donde simplemente no existimos. Y aquí, por ejemplo, estoy pensando también en los programas de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato. En los programas de 2017, por ejemplo, no hay filósofas. En el de 2010, en el Seminario de Filosofía 2, sí que, bueno, ahí aparecía Simone de Beauvoir, y en el último bloque de estudio de la UDA aparecía la educación de las mujeres. Pero es todo. Bueno, nos han borrado de la historia, pues en la medida en que la razón patriarcal se juzga, o desde la razón patriarcal se juzga que las filósofas y la filosofía feminista no son dignas de relevancia filosófica, porque sus desarrollos no son tan importantes como las de un Kant o un Hegel, aunque aquí yo sospecho que es porque se trata de nosotras. Se aniquila y con ello toda pretensión de lo humano, por lo que considero que es un acto de violencia y una inmoralidad no incluir a la otra parte de la humanidad en los programas de estudio. Sin embargo, y con ello concluyo, esto no quiere decir que las mujeres siempre aceptamos el estatus de segunda, pues en la medida en la que somos humanas, también somos trascendencia, que nos construimos a la vez que hacemos nuestros proyectos con nuestras acciones y nos reconocemos en ellos y nos aferramos a ellos. Esto, aún a pesar de la paradoja en la que nos pone el patriarcado. Como dice Beauvoir, y la cito, lo que es mío es, en primer lugar, el cumplimiento de mi proyecto. Es mío, pues, en primer término, lo que hago. Fin de cita. Simón sostiene que la propiedad de un objeto, el ser algo con propiedad mío, es posible en la medida en la que reconozco en aquello mi propio ser. Que haya sido fundado por mí en su totalidad, con sus materiales propios. Aquí, ahí, en eso, reconozco mi humanidad, mi ser, mi subjetividad. Ella consideraba que ese reconocimiento de su subjetividad lo encontraba en la escritura. Y pensando en lo que he dicho de las universidades, me parece que podríamos preguntarnos que si las mujeres no estamos en los programas de las asignaturas en las universidades, ¿en dónde estamos entonces? Yo creo que en nuestras acciones, es decir, en nuestro trabajo, como estos seminarios que han sido posibles, gracias al trabajo de la doctora Vanessa y de la maestra Rosalba, así como en general en la universidad, pues, de otras profesoras y de las estudiantes. Me parece, pues, que es digno de reconocer las acciones, los proyectos de las mujeres que poco a poco generan espacios de reflexión crítica como este, porque eso me hace reparar en que otro mundo es posible, para decirlo en la expresión de Alicia Poulet, y apuntar para construir un mundo de igualdad y justicia en una universidad
feminista, rebelde y lúcida ante un sistema que nos oprime. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Liliana. Perdón, Carla, ya estoy leyendo a Liliana. Muchas gracias, Carla. Pues creo que empezamos muy bien. Nos dejas aquí preguntas muy importantes, ¿no? ¿Dónde estamos las mujeres? Justo esa es parte de esta construcción de los seminarios. Creo que hacia el final las volvemos a invitar para cerrar los seminarios, ¿no? Porque nos estamos buscando. Yo creo que hay aquí ya temas muy importantes de dónde colocarnos, digamos, en las universidades, ¿no? En buscar, digamos, cómo este modelo de cultura patriarcal lo tenemos que ir, pues, transformando, y me parece que estamos en el camino. Y bueno, también pensarnos desde la autonomía y elegirnos, ¿no? Creo que es un trabajo importante que la educación pública, que la universidad tiene que hacer para nosotras y nos lo debe, ¿no? Para todas quienes estamos en estas comunidades. Muchas gracias, Liliana, insisto, Carla, perdón. Pues bueno, ahora sí, vamos con Liliana García Rodríguez. Liliana es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, feminista, ¿no? Con líneas de investigación en estética y filosofía del arte, con estudios de cine y violencia contra las mujeres, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues mucho gusto que estemos acá, nos estamos encontrando ya muy cerca. Muchas gracias, Liliana, adelante. Hola, buenos días a todas, a todos. ¿Sí se escucha sin problema? Bueno, también quiero agradecer de manera muy rápida a la invitación, la invitación por parte de la doctora Vanessa y de Rosalba. Y también quiero externar que es un gusto, un enorme gusto para mí compartir esta mesa en línea con mis dos queridas amigas filósofas, Joana y Rubí, con quienes he compartido otras mesas y seguro seguiremos compartiendo bastante más. Para la presentación, quizá son algunas citas, entonces, si quieren ahorita en un momento la pasamos para que no esté. Muchas gracias. Ok, nos dices. Sí, yo les digo, muchas gracias. Bueno, mencionaba que es para mí un gusto y muy emocionante además estar compartiendo otra vez con mis queridísimas Joana y Rubí. Bueno, yo quiero empezar haciendo una referencia a uno de los ensayos que ha tocado el tema de la relación del feminismo con las universidades, de la gran escritora Virginia Woolf, que es el ensayo feminista titulado Tres Guineas. Este libro se publica en 1938 y bueno, es un libro que no tuvo muy buena recepción. La mayoría de sus amigos sintió vergüenza, se sintió avergonzado por la publicación de este libro, y algunos lo calificaron de tonto, ¿no? De silly, es el término en inglés, y en general la crítica lo recibió con un silencio significativo. Se trata de un ensayo en el que se sostiene una postura pacifista en una temporada de entreguerras. Es 1938, plena guerra civil española, y ante la amenaza del fascismo, resultaba casi inoportuno, ¿no? Tener una pronunciación en contra de la guerra, pues parecía la única vía posible y viable para detener las fuerzas de Hitler. Virginia Woolf, hay que decirlo, no fue la única en declararse en contra de la guerra. Prominentes pensadores como Bernard Russell o Aldous Huxley también lo hicieron, pero ellos fueron denominados como utópicos, no de tontos. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué el ensayo, por qué el texto de Virginia Woolf, Tres Guineas, fue calificado de esa manera? ¿Qué hay de diferente entre lo que escribe ella y los pronunciamientos
de estos dos otros grandes pensadores. Ahora sí podemos ir a la presentación. Quiero que leamos, quiero compartir con ustedes una cita de Susan Sontag en su ensayo Ante el dolor de los demás, en el que habla de 3 guineas, es la siguiente diapositiva, esa mera, dice, 3 guineas de Woolf, publicado hacia el final de casi 2 decenios de plañideras denuncias de la guerra, propuso un original enfoque, lo cual lo convirtió en el menos bien recibido de todos sus libros, sobre algo que se tenía por demasiado evidente o inoportuno para ser mencionado y mucho menos cavilado. Que la guerra es un juego de hombres, que la máquina de matar tiene sexo y es masculino. Esto es lo que nos dice Susan Sontag respecto de 3 guineas, ¿no? El detonante del libro de 3 guineas es una carta que le envía a Virginia Woolf, a un abogado respetable, que le pregunta en lo que se convierte el leitmotiv de todo el ensayo. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar la guerra? Y a partir de esta pregunta, que espera una respuesta y un eventual diálogo, la escritora realiza uno de los ejercicios feministas por excelencia. Desmonta, sospecha, vuelve a preguntar, y se pregunta sobre todo por las condiciones de posibilidad de un diálogo y el alcance de un diálogo entre 2 conjuntos de personas distantes, 2 conjuntos distantes de personas. Cito, y vamos a ver la siguiente diapositiva, esta es una cita de 3 guineas a propósito de lo que Virginia Woolf le dice a ese abogado prominente. Le dice, su clase posee por derecho propio y no a través del matrimonio prácticamente todo el capital, todas las tierras, todos los tesoros y todos los cargos de Inglaterra. Nuestra clase no posee por derecho propio ni a través del matrimonio prácticamente ningún capital, ninguna tierra, ningún tesoro ni ningún cargo en Inglaterra. Que estas diferencias comportan diferencias muy considerables en la mente y en el cuerpo es algo que ningún psicólogo o biólogo negará, de lo cual parece deducirse como un hecho indiscutible que nosotras, y ella misma señala nosotras, entendido por nosotras, una unidad formada por cuerpo, cerebro y espíritu, incluida por el recuerdo y la tradición, debemos seguir siendo diferentes de ustedes, cuyo cuerpo, cerebro y espíritu han sido educados de manera distinta y están incluidos de manera distinta por el recuerdo y la tradición. Pese a que vemos el mismo mundo, lo vemos con ojos distintos. La ayuda que podamos prestarles será diferente a la ayuda que ustedes se prestan a sí mismos y quizá el valor de esa ayuda radique en esa diferencia. Hasta aquí la cita de Virginia Woolf. Yo quisiera señalar y enfatizar que Virginia Woolf no pone en duda la calidad moral o intelectual de su interlocutor, tampoco su buena fe ante esta pregunta y esta auténtica preocupación en contra, frente a la guerra, una eminente amenaza de guerra y sobre todo el fascismo. Perdón, no puedo controlar el ladrido de mis perros. Ya esto se ha convertido como en un leitmotiv de la nueva normalidad, pero bueno, pues están allá afuera y no va a hacer nada. Continúo. Regreso. Bueno, Virginia Woolf no está poniendo en duda la calidad moral o intelectual de este interlocutor, este prominente abogado que con mucha sinceridad e incluso buena fe está preguntándole a esa otra, a ese nosotras, a ese otro conjunto de personas, cómo evitar la guerra, ¿no? Virginia Woolf no está poniendo en duda ninguna calidad moral, sino que está reparando en que una voz representativa de la vida pública, como la de este señor, una voz con formación universitaria y con un empleo en el ámbito jurídico, le pregunte a ella cómo evitar la guerra. ¿Qué podría decir esta voz, la de Virginia Woolf,
a la que se le ha regateado tanto una sonoridad significativa. Además de que el voto se le concedió en Inglaterra, se aprobó en Inglaterra apenas 20 años antes de la publicación de Tres Guineas, ella hace un recuento de que el acceso de las mujeres a las universidades y al ámbito laboral ha tenido grandes dificultades. Es natural que la escritora se sienta alejada de la problemática de la guerra, porque lo estaba, ella y todo el conjunto de nosotras. Ahora quiero ir hacia las universidades. Una vez que hemos señalado esta distancia que hay entre estos dos conjuntos de personas, ¿no? No, todavía no. Ay, es que ya estoy. Sí, estamos en esa misma diapositiva o las quitamos y como ustedes quieran. Bueno, el libro está apuntando cómo, hace también un recuento de cómo una vez admitidas las mujeres en las universidades, ella está señalando un caso o algunas de las muchas problemáticas de las dificultades del acceso de las mujeres a la vida universitaria, como las mujeres, una vez admitidas, muy pocos lugares para ellas, en 1938 en Inglaterra, no se les permitía, por ejemplo, una cosa como la siguiente: tras aprobar todos los exámenes, no podían anunciar su formación añadiendo tras sus apellidos, por ejemplo, las letras BA, que es como el equivalente a la licenciatura en Filosofía y Letras. Este derecho fue sometido a votos y fue derrotado por una aplastante mayoría. Fueron 1.707 votos en contra de 661. Las mujeres entonces podían recibir instrucción universitaria, pero no podían contender a un trabajo. Ya más adelante, una vez que se aceptó el título de las mujeres, las universidades restringieron las contrataciones para mujeres. Virginia Woolf anota, documenta e ironiza en este libro a propósito de un orden masculino en las universidades y se pregunta si este no es el mismo orden que sostiene la guerra. Vamos a la siguiente diapositiva. Se pregunta: ¿acaso no queda demostrado que la educación, la mejor educación del mundo, no enseña a aborrecer la fuerza, sino a utilizarla? ¿No ha quedado demostrado que la educación, lejos de enseñar a los instruidos la generosidad y la magnanimidad, crea en ellos, por el contrario, tales ansias de conservar sus posesiones, la grandeza y el poder, de que habla el poeta, en sus propias manos, que no emplearían la fuerza, sino medios más sutiles que la fuerza cuando se les pida que las compartan? ¿Y acaso la fuerza y el deseo de posesión no está íntimamente relacionado con la guerra? ¿De qué sirve, pues, la educación universitaria a la hora de influir en la gente para evitar la guerra? Si ayudamos a que la hija, nos dice más adelante, de un hombre instruido vaya a Cambridge, ¿acaso no la obligamos a pensar no en la educación, sino en la guerra? No en cómo puede emprender, sino en cómo puede luchar para obtener las mismas ventajas que sus hermanos. Más aún, puesto que las hijas de los hombres instruidos no son miembros de la Universidad de Cambridge, carecen de voz en lo referente a dicha educación, por lo tanto, ¿cómo pueden modificar dicha educación aún en el caso de que se los pidamos? Hasta aquí la cita y podemos salir de la presentación. Este ensayo, entonces, que se pronuncia en contra de la guerra, no ofrece una defensa de la civilización frente a la barbarie del fascismo, tal como es el caso del grueso de las declaraciones pacifistas. En su lugar, se pregunta si acaso existe una continuidad del grueso, del orden, en el orden que sostiene al fascismo y la formación universitaria. Ese es el punto que a mí me parece
de mayor relevancia para una discusión como la que hoy nos ocupa, acudir a un texto como este, que es Tres Guineas. Virginia Woolf se pregunta si acaso, y su declaración en contra de la guerra consiste exactamente en preguntarse cuál es el orden que está detrás de la industria de matar, de la maquinaria de matar, de la violencia, del orden de cosas que en ese momento ya estaba resultando insostenible frente a una eminente Segunda Guerra Mundial. Se pregunta si ese orden no es compartido también por las universidades. Se pregunta si acaso la formación universitaria no está al servicio de esa misma lógica bélica, y la respuesta que da es a todas luces afirmativa. En lugar de atacar al rey, Virginia Woolf expone el sustrato que sostiene y valida a los hombres instruidos que son los que hacen la guerra, y desde esa crítica se afirma, se declara en contra de ella. Cabe reparar que tampoco el libro es un panfleto feminista, ni tampoco es un llamado a tomar acciones. Es otra cosa, y esta es la que yo quisiera señalar el día de hoy con mayor énfasis. La escritora se sabe fuera del orden político y educativo. Asume esa marginalidad y la usa de manera subversiva y creativa. Es esa posición la que yo creo que enmarca el discurso feminista y le da una potencia crítica, honesta y autoconsciente que le permite observar las profundidades de los problemas que nos aquejan, tales como la guerra, la violencia, la injusticia, etc. Es esta posición del discurso feminista que se trata de un pensamiento desde el afuera, desde la alteridad, desde donde se puede observar el mundo, el mismo mundo, con otros ojos, de manera diferente, y es allí donde radica la importancia, la validez de este pensamiento. Es una conciencia crítica que nace de la autoconciencia. Es importante conocer nuestra condición para ver la condición general, la condición del estado de cosas. Tres Guineas, entonces, por eso es un ensayo que me parece muy importante traer a cuenta hoy, cuestiona desde un enfoque feminista el papel de las universidades en el orden social, y en ese puede ser un detonador para pensar cuestiones como el techo de cristal, el suelo resbaloso, ¿no? Pero también para pensar cosas que están en el centro de las funciones de la corresponsabilidad social universitaria, el día de hoy puestas sobre la mesa por parte de un filósofo como François Vallée, ¿no? Preguntarnos, ¿son las instituciones las que aseguran la continuidad del estado de cosas o son impulsoras de una transformación social, de una convivencia humana en pie de igualdad, con justicia y con paz? Virginia Woolf aporta estas valiosas pistas al respecto, y a partir de ese ensayo podemos observar qué pasa en nuestras latitudes. Pensar, por ejemplo, algunas cosas que nos pueden dar, algunas cosas de nuestra universidad, de la Universidad de Guanajuato. Podemos ir a la última ficha de la presentación. Bueno, allí yo recuperé algunos de los datos que encontré en un artículo que se llama «Crece el número de mujeres involucradas en la ciencia en la Universidad de Guanajuato». Allí, que se publicó el 20 de febrero de este mismo año, la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de esta universidad arroja las siguientes cifras. El personal docente de la Universidad de Guanajuato está integrado en un 51% de mujeres. Y respecto a los profesores de tiempo completo, la cifra es alrededor de un 31% de profesoras. El Sistema Nacional de Investigadores, los profesores y profesoras, investigadores e investigadoras de la Universidad de Guanajuato, en total tienen a 590 en
el Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 176 son mujeres. Y la Academia Mexicana de la Ciencia, tal como están viendo en la diapositiva, cuenta con 22 integrantes de la Universidad de Guanajuato, 5 de las cuales son mujeres. Por otro lado, en la comunidad estudiantil de un total de 43.261 estudiantes, el 50% son mujeres. Y durante el último verano de la ciencia, 6 de cada 10 participantes fueron alumnas. Como nota adicional, en México, las mujeres representan el 37% de la comunidad científica, integrada por alrededor de 30.000 investigadores. Bueno, ahí están los datos, ahí están las cifras actuales, publicadas en febrero de este año por la Dirección de Apoyo a Investigación y al Posgrado. Podemos salir ya de la presentación, esa es la última ficha. Bueno, es claro e innegable que existe una brecha laboral y de desarrollo científico, ¿no? La pregunta natural es, ante estos datos, ¿por qué si la mitad de la población universitaria la constituyen mujeres, ellas alcanzan apenas el 31% de los trabajos de tiempo completo? ¿Por qué son una notable minoría en el desarrollo de la investigación científica? Queda claro que no podemos permitirnos una respuesta simple, ¿no? No podemos permitirnos responder por, no sé, una sola cosa, ¿no? El problema es complejo y dispara diversas, coloridas aristas, ¿no? Y se ensancha una situación que enmarca el ser de la mujer, a la cual quiero seguir en un momento, ¿no? Pero antes de seguir con eso, quisiera decir y enfatizar que estas cifras tampoco nos deben cegar ante los cambios importantes respecto del estado de cosas narrado por Virginia Woolf. Ahora, y eso no debemos perderlo de vista, nosotras tenemos acceso a la formación universitaria, al título, al trabajo. Es fundamental en este sentido reconocer a nuestras predecesoras, ¿no? A esas mujeres que lucharon desde diversas trincheras para que nosotras hoy podamos nombrarnos como un conjunto que es de nosotras, que sí posee derecho a la propiedad y a la educación. Reconocer y conocer a nuestra genealogía, pensar con las filósofas, las artistas, las científicas, es sumamente importante en este avance en el que estamos y no desestimar ni un solo paso dado. Alguna vez una feminista, amiga querida, que escucharán más adelante, me dijo: Liliana, a nosotras nos tocó que aparecieran en la letra de muchos de la Constitución, de las universidades, por ejemplo, la palabra acoso. Nos tocó ese trabajo. A las siguientes generaciones les toca llevarlo a la práctica, les toca hacerlo valer. Por eso creo que, a pesar de que las cifras muestran con mucha claridad que existe una brecha, no podemos desestimar que estamos en un camino. Desestimar nuestra genealogía y reconocer a esas grandes mujeres que nos preceden, que nos acompañan y espacios como este, ¿no?, propuestos por nuestras compañeras Vanessa, Rosalba, la doctora Teresita, espacios que yo creo que debemos abrazar con furia y con ternura al mismo tiempo. Bueno, pero al tiempo que es preciso reconocer aquellos órdenes en el que reconocer esto que acabo de decir, también es preciso reconocer que hay muchos en que el avance es mucho más dubitativo y amenaza incluso con una deshumanización alarmante de las mujeres. En este sentido, son también las filósofas feministas que han pensado antes que nosotras estos problemas, con las que podemos hacer y tejer un ejercicio reflexivo, crítico y filosófico. No podré ahora desarrollar alguno de esos aspectos en que la situación de la mujer es alarmante, pero están allí y los vemos día con día. Me refiero al hecho de que cada 18 segundos
una mujer es violentada sexualmente, que cada 2 horas una mujer es asesinada en este país. Me refiero a la prostitución, a la trata de blancas, ¿no? Solo me limitaré a nombrar la imagen, es decir, ante estas problemáticas, me limitaré solo a señalar alguna pista que también encontramos dentro de filósofas feministas, ¿no? Que tiene que ver con esta imagen de la mujer, que es una imagen deshumanizada en el orden de lo simbólico. La mujer reducida a objeto, depositario de las necesidades masculinas, como el deseo sexual, los cuidados de la higiene, la alimentación, la afectividad, etc. Entendida la mujer como un ser para el otro, tal como desentraña Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y como Joana ha anotado en su ponencia anterior, ¿no? Allí, Simone de Beauvoir apunta cómo el pensamiento filosófico ha reducido a las mujeres a su sexo, a su genitalidad y a sus funciones biológicas, cosa que hemos visto ya con Joana. No somos, filosóficamente hablando, las representantes de la humanidad, somos la otra parte, el negativo, ¿no? Siguiendo con el argumento de Beauvoir, encontramos que si el pensamiento y la vida cotidiana posiciona a las mujeres como seres de segunda categoría, la pregunta natural entonces es, ¿cómo fue que aceptamos esta situación? En El segundo sexo, la filósofa habla del dilema de la existencia femenina, que naturalmente se coloca a sí misma como lo esencial, pues nadie se puede colocar como lo inesencial, ¿no? Naturalmente nos colocamos como lo esencial. Pero nos hallamos, la mujer se halla en una situación que le niega esa esencialidad y la relega a lo inesencial, al margen. Cito a Simone de Beauvoir, ¿cómo se resuelve la mujer joven a convertirse en lo inesencial? Si no puedo realizarme sino en tanto que otro, ¿cómo renunciar a mi yo? Este es el angustioso dilema, dice Simone de Beauvoir, fin de la cita. Una de las vías ha sido la afirmación a partir de lo que sí cuenta como una existencia auténtica, nos dice la filósofa, ¿no? Y que esa que sí cuenta es la otra mitad de la humanidad, ¿no? Bueno, este dilema no puede afirmarse sino en tanto que otro encuentra una vía posible de ensanchamiento y renovación primero de la existencia, ¿no? Simone de Beauvoir aquí está señalando cómo nuestro dilema existencial justo resuelve afirmarse a partir de la mirada masculina, a partir de la validación masculina, y quizá eso nos puede dar una pista para pensar estas problemáticas de deshumanización de las mujeres. Pero también me parece a mí, y con esto cierro, es importantísimo saber pensar y reflexionar en conjunto en que esa no es la única vía, en que esa no es la única vía posible, que podemos afirmarnos a partir de este pensamiento consciente de estar al margen, que apuesta por sí misma, que apuesta por elegirse, y esta apuesta por nosotras incluye la lectura, el conocimiento, la reflexión de nuestras antecesoras, que son las filósofas feministas. Bueno, muchas gracias y yo con esto termino. Muchas gracias, Liliana. Pues creo que nos dejas también aquí, reflexiones muy importantes, pensarnos, ¿no? Me parece que esta forma de mirar cuánto se ha movido la situación de las mujeres desde esta perspectiva, ¿no? Que plantea Virginia Woolf. Nos preguntamos ahora, ¿estamos todavía en esta circunstancia, no? Las mujeres en la universidad, ¿cuántas nos miramos en estas formas, digamos, en que efectivamente tenemos que luchar con algunos modelos? Y bueno, creo que el camino, tal como ella lo hizo y lo acabas de explicar muy bien, pues es desmontar, ¿no? Creo que aquí es donde tenemos que ir, y yo estoy de acuerdo contigo, estamos en el camino, hay que reconocernos, hay que encontrarnos y hay que hacer este trabajo
para que estemos y continuemos esta lucha del ser y el estar de las mujeres, ¿no? Que es lo que nos mueve y nos ha movido, pues ya desde hace algún tiempo. Muchas gracias, Liliana. Pues ahora tenemos con nosotras a la doctora Rubí de María Gómez Campos. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Michoacana y máster en Género y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora investigadora y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, también en la misma universidad, autora de El feminismo es un humanismo y el sentido de sí, un ensayo sobre feminismo y filosofía de la cultura en México, condecorada como la Mujer Michoacana 2019, Premio Hermila Galindo y Premio Internacional de Ensayo en la revista Nueva Sociedad, y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, de investigadoras también. Estamos muy contentas de tenerlas con nosotros. Adelante, doctora. Muchas gracias. Quiero, para comenzar, agradecer esta invitación. Es un honor para mí y sobre todo, igual que mis compañeras, compartir con ellas esta mesa. Pero también quisiera agradecer a las autoridades de la universidad. Me parece que es muy importante el respaldo que este tipo de actividades tienen, y a las organizadoras, esta extraordinaria organización que han tenido para este evento. Me parece que es algo digno de reconocimiento. Ojalá que todas las universidades hicieran lo mismo. Y bien, bueno, pues yo quisiera platicar con ustedes acerca del tema del conocimiento feminista y filosófico. Voy a hacer un recuento muy breve por el tiempo entre los temas de la desigualdad como el tema central del análisis de la realidad. Me voy a acercar también en un segundo momento a la teoría feminista como método. Después quisiera abordar un poco el tema de la filosofía como tradición dialógica, y comentar un poquito también acerca del carácter racional de la filosofía. Y por último, de manera muy, muy breve, retomar el tema de las filósofas y cómo ellas problematizan su experiencia. Y bueno, comienzo. La opresión y la discriminación en todas sus variantes es un tema del que se ocupan desde hace mucho tiempo las ciencias sociales y las humanidades. Para muchos sectores, incluida la infancia, la diversidad sexual y las mujeres, la desigualdad sexual, la discriminación de clase o etnia, la exclusión y con ello la imposibilidad del ejercicio de la palabra son parte del horizonte cultural al que nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo, pero que hoy ya casi nadie está dispuesto a tolerar. Los derechos humanos, que fueron concebidos en el siglo XVIII y asumidos universalmente a mediados del XX, han consolidado nuevas formas de relación social en las que la justicia y el respeto a la dignidad se proponen y se utilizan como criterios básicos de definición del mundo humano. Esto ha significado que nuestro sentido de justicia se ha refinado. La excelencia en el trato interpersonal de las relaciones humanas ha entrado en juego en la vida social. En paralelo al desarrollo civilizatorio, esto es económico y político, que nos circunda y que a veces nos avasalla, hoy somos capaces de identificar agravios que ofenden y lastiman nuestra sensibilidad, aun cuando no seamos víctimas directas de dichos agravios. Cualquiera podemos darnos cuenta de lo inadecuado de afirmaciones que sostienen la supuesta inferioridad de las mujeres, salvo a veces probablemente quienes las profieren. Pero todas las personas conocemos a políticos y funcionarios públicos que han expresado afirmaciones misóginas. Pero bueno, por si no es así, quisiera presentar algunas expresiones misóginas del más alto nivel en el campo de la política. La idea es que tengamos una idea del grado de violencia simbólica que las mujeres toleramos cotidianamente, cada quien en su propio nivel. La primera es una afirmación del presidente de la República que dice: se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas justas del feminismo. Pero la tradición en México es que las hijas son las que más, no alcanzo a ver, creo que tiene que ver con la ubicación del micrófono. No puedo verlo, pero voy a leer. Las que más cuidan a los padres. Las que más cuidan a los padres. Bueno, la que sigue es una imagen de
Martín Vizcarra, que es presidente de Perú, y dice: nos sentimos muy apenados por el feminicidio de Ibi Agreda, pero a veces esos son los designios de la vida y hay que aceptarlos. La siguiente imagen dice: no soy la señora de la casa, pero el kilo de tortilla debe andar en 7 u 8 pesos. Fue Enrique Peña Nieto, expresidente de México. La que sigue son palabras del presidente de Brasil, y dice: ella no merece ser violada porque es muy mala y muy fea. No es de mi gusto. Jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si lo fuera no la iba a violar porque no lo merece. La siguiente gráfica es la del presidente de Chile, que dice: a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino la posición de las mujeres de ser abusadas. También tenemos las palabras del presidente de Venezuela, que dice: la mujer fue hecha para parir. A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener 6 hijos. Todas. Instruye. Una más es la del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que dice: a todas las mujeres les gusta que les digan un piropo. Aquellas que dicen que no, que se ofenden, no les creo nada. Y por último, son las palabras del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que dice: los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Estas imágenes nos dan, pues, una idea de lo que las mujeres tenemos que aguantar cotidianamente, decía yo, cada quien en su propio nivel. De manera significativa, tenemos que considerar que a veces son los mismos hechos que antes nos daban risa, o de los que compartíamos algo de indiferencia y los normalizábamos, son esos mismos hechos los que hoy nos alarman o nos simbran socialmente, como podemos ver en las manifestaciones públicas de rechazo al racismo en Estados Unidos, o ante las protestas generalizadas, casi siempre espontáneas, que se generan ante el maltrato animal. Estos cambios han ocurrido debido a procesos ideológicos de convicción personal y colectiva que son construidos desde la elaboración intelectual de una interpretación del mundo que se ajusta a los modelos económicos vigentes. Pero la elaboración de discursos críticos que cuestionan la injusticia de la discriminación son indudablemente efectos académicos de la búsqueda de la verdad y de producción de conocimiento que las universidades están obligadas a realizar. La función de las universidades, como sabemos, es proveer a la sociedad con los recursos intelectuales necesarios para el desarrollo social y cultural. En las universidades, el compromiso con la justicia, es decir, con el bien, con la verdad y la belleza, resulta irrenunciable. Como dice una de mis filósofas preferidas, la francesa Simone Weil. Esta idea la retoma de la filosofía de Platón. Cito: no puede haber verdad sin justicia. Eso no es verdadero conocimiento. Otra gran filósofa que se ocupa de analizar la política y precisamente esa forma de negación de la política que es el totalitarismo, Hannah Arendt, sostiene que lo único que pudo haber detenido o limitado de algún modo el Holocausto es una auténtica comprensión del mundo y de los otros. La cito: ni la pura reflexión, ni el simple sentimiento, sino solo un corazón comprensivo, nos hace soportable el vivir en un mundo común con otros que siempre son extraños y nos hace a sí mismos soportables para ellos. En fin, que las cosas han cambiado, podemos verlo hasta en los chistes. Chistes que generalmente son racistas, son sexistas, homófobos, ya que el humor patriarcal también lo es. Y sobre todo en los refranes que recogen la experiencia en forma de tradición lingüística y que hoy son sometidos a la prueba de la verdad de la sensibilidad humana. Sensibilidad que hoy se ha convertido en el eje de una relación social sana. Tenemos el ejemplo reciente de un funcionario electoral que habló de cena de negros y tuvo una serie de críticas muy fuertes. Pero a propósito de chistes, déjenme contarles que hace un par de años algunos compañeros universitarios compartieron un chiste misógino en un chat en el que teníamos con compañeras profesoras y todas ellas lo consideraron divertido. Yo fui la única que protestó porque creí que era mi obligación hacerlo. Y lo que les dije fue lo siguiente:
Los chistes misóginos son de por sí estúpidos, como lo son los chistes racistas y clasistas, pero que circulen con naturalidad entre académicos universitarios es una barbaridad inadmisible en un contexto agudizado de violencia y asesinato contra mujeres. Muchos estados de la República sabemos que han sido declarados en alerta de violencia de género para las mujeres, y al menos las y los profesores universitarios deberían saber lo que esto significa y a qué nos compromete como profesores, sobre todo porque se supone que la mayor parte de las universidades están certificadas en igualdad de género. Pero en fin, la mayoría de las personas sabemos hoy del cuidado que debemos tener en el uso del lenguaje para no herir ni producir ofensas que inclusive en algunos casos ameritan sanción por parte del Estado. Estado que, por otra parte, debemos recordar que es responsable de cumplir los compromisos internacionales que fueron establecidos por la mayoría de los gobiernos en el marco del establecimiento de un orden de derechos humanos. Y recordemos también que las universidades públicas son parte del Estado, que el profesorado tiene las mismas responsabilidades que los servidores públicos y que los compromisos son lograr una sociedad más justa y menos discriminatoria. Sin embargo, esto sigue en el nivel de las ideologías, de los conceptos que solo rigen mentalmente nuestro comportamiento. Pero la conducta de los seres humanos tiene que ver más con prácticas, con el ejercicio concreto de un trato personal desde el que a veces nos traicionamos. A veces opinamos muy racionalmente respecto a la discriminación racial en Estados Unidos, pero no nos damos cuenta de cómo estamos reproduciendo en nuestro entorno esquemas discriminatorios en el trato interpersonal con las y con los otros. Para que la mayoría de los integrantes de la sociedad dejen de discriminar, de acosar, de inferiorizar, habrán de pasar varios años de práctica en los que la costumbre de denigrar al otro sea evidentemente obsoleta, inadecuada, inoportuna, ilegal y correlativamente sancionada. Y esto tiene que pasar necesariamente por el camino de las ideas, por el camino de las concepciones, de los valores, de la percepción de nosotras y nosotros mismos como seres humanos dignos y merecedores de respeto, es decir, de un grado de autoconciencia. Es decir, para superar el orden de discriminación, de injusticia y de desigualdad que conocemos, tenemos que realizar procesos de reflexión ética y política hasta alcanzar definiciones ontológicas y estéticas de nosotras y de nosotros mismos, así como de las maneras de acceder al mundo. Esto implica proyectar colectivamente el ser que nos sustenta y desplegar la sensibilidad que nos conecta con el mundo antes de permitirnos comprender la realidad. Ahora, la teoría feminista es una tradición intelectual de indagación y de cuestionamiento crítico acerca de la condición de las mujeres que se ubica en el campo de la filosofía política y que ha desarrollado a través de varias décadas de existencia métodos de reflexión teórica y de aplicación del conocimiento como la perspectiva de género, la política de las mujeres, el pensamiento de la diferencia sexual, el ecofeminismo y otras perspectivas derivadas de distintas corrientes de pensamiento que entre todas nos permiten iluminar sectores de la realidad y campos de la cultura que hasta hace poco permanecían oscurecidos. Por cierto, no estoy de acuerdo con que haya muchos feminismos. La diversidad que contiene el feminismo no lo fragmenta, sino que lo articula en un cierto grado de complejidad. Esto permite considerar a la teoría feminista como un campo de investigación académica cuya función es orientar la política de las mujeres. La diferencia entre filosofía feminista y movimiento feminista o política feminista es que la primera no hace proselitismo, sino investigación. De modo que las diversas corrientes expresan a veces las posturas teóricas y políticas con las que se vinculan o bien de las que se derivan o en las que se sostienen, como el liberalismo, el marxismo, el psicoanálisis, o los múltiples enfoques derivados de las ideologías que los nutren. Ahí tenemos el ecofeminismo, el feminismo liberal, el pensamiento de la diferencia, etcétera. Y por último, a veces están expresando la infinidad de problemáticas concretas que la teoría feminista tiene que afrontar, como por ejemplo el acoso y la violación, los derechos reproductivos, los derechos laborales, los derechos sociales, incluida la educación y la salud, las condiciones de posibilidad reales en el ejercicio de derechos políticos y culturales, etcétera.
Es esta complejidad, pues, la que convierte al feminismo en un nuevo paradigma cultural que implica cambios en todos los aspectos de las relaciones humanas, incluida la amistad, la guerra y el amor. El feminismo como teoría consiste, como lo define la socióloga española Judith Astelarra, en una tradición intelectual de crítica de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Desde el origen del feminismo en el siglo XVIII, la teoría feminista estableció un diálogo con la tradición filosófica del pasado en la medida en que sus preguntas acerca de la condición humana, de la diferencia de los sexos y la desigualdad son totalmente compatibles con gran parte de la reflexión que los hombres han hecho desde la filosofía para comprender nuestro presente y proyectar un futuro más digno y eficiente. Todas las posiciones feministas tienen, por ende, como marco las discusiones anteriores de alguna corriente de pensamiento filosófico, como son el existencialismo, la teoría crítica, el liberalismo, el marxismo, el estructuralismo y luego el postestructuralismo, el psicoanálisis, la posmodernidad. De esta manera, Marx, Sartre, Freud, Lévi-Strauss, Foucault, Deleuze y muchos otros pensadores de la historia de la filosofía y de la cultura han proporcionado los conceptos necesarios para debatir acerca de la condición humana, acerca de la identidad, la diferencia, la opresión, la libertad, la autonomía, la solidaridad, la igualdad y muchos otros conceptos que registran problemáticas de la vida humana y dificultades de la interacción humana entre hombres y mujeres, entre hombres y entre mujeres. De modo que el énfasis crítico de la teoría feminista es producto precisamente de la capacidad de cuestionamiento del género humano y específicamente de las posibilidades de reflexión racional que ofrece la filosofía. El mismo origen del feminismo en su dimensión política tuvo como fuente la transformación cultural que el siglo XVIII le ofreció al mundo. De modo que las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que promovieron los filósofos ilustrados durante la gestación de la Revolución Francesa acunaron el reconocimiento de la dignidad humana de las mujeres. Y si bien en ese momento resultó difícil para ellas integrarse a los procesos de transformación social, lo cierto es que progresivamente las mujeres se han ido insertando en casi todas las esferas de la cultura y de la vida social. Por la misma historia de la teoría feminista, es evidente que la filosofía como tradición dialógica y por su rigor racional, es decir, lógico y conceptual, ha sido el soporte de las luchas sociales y de intentos de pensamiento crítico. Por ello resulta irrenunciable. Muchos de los problemas y discusiones teóricas y políticas actuales podrían resolverse, pues, de manera eficiente con el recurso racional y riguroso de la filosofía. Me refiero a temas como la prostitución, el aborto, la violación. Problemas que hoy parecen irresolubles y que confrontan a los hombres y a las mujeres, o bien a los propios hombres y a las mismas mujeres, resultarían menos problemáticos si recurriéramos para resolverlos a la larga tradición de pensamiento crítico que es la filosofía. Me refiero a temas tan discutidos y problematizados como los vientres de alquiler y el tema de la identidad de género, y otros que ponen a jugar los conceptos de igualdad y de diferencia. Pero por otro lado, es muy importante recordar también las críticas que han surgido precisamente en el campo de la teoría feminista a la filosofía, que ha sido considerada como patriarcal por filósofas como la española ya mencionada Celia Amorós. Según ella, hay muchos puntos cuestionables en el desarrollo de la historia del pensamiento filosófico. Sin embargo, atender a ellos es de algún modo ya entrar en el campo de la discusión filosófica. Por esto es que si queremos repensar los parámetros, los modelos, los valores que guían las prácticas de los seres humanos y la definición misma de la identidad humana, sin menoscabo de las diferencias existentes, tenemos que recurrir a la filosofía. Por último, a pesar de todo lo que hemos dicho, hay un margen de oscuridad en el campo filosófico que se expresa en las prácticas académicas de la mayoría de las universidades. Esta oscuridad consiste en hacer omisión del estudio de las filósofas que han aportado a la comprensión de lo humano desde su propia experiencia y sin embargo siguen siendo ignoradas. El estudio de la filosofía todavía se reduce al análisis del pensamiento de aquellos sujetos que mantienen criterios de definición para la vida humana sin atender a la experiencia ni a la conciencia crítica de las mujeres. Esto mantiene el precepto hegeliano de que la mujer es incapaz de autoconciencia.
Sin embargo, las filósofas tienen mucho que decir sobre este tema de la autoconciencia. Por ejemplo, María Zambrano, quien dice, antes de que el yo cartesiano la barriera, había algo llamado alma que nos imaginamos ahora como este espacio interior, como este reino de cada uno, tesoro donde se guardan las ocultas e imprevisibles posibilidades de cada cual, su secreto reino. Este espacio, dice, fue borrado y en su lugar aparecieron los hechos psíquicos o los actos de conciencia. Por eso digo que la filosofía alcanzará verdaderamente su dimensión universal cuando las mujeres filósofas lleguen a ser leídas y comprendidas con la misma seriedad y profundidad con que leemos y aprendemos de los filósofos. La universidad, pues, que es representación de la pretendida universalidad, debe ser hoy más que nunca capaz de producir conocimientos que permitan la posibilidad de un entendimiento humano que no rechace la sensibilidad ni su posible encuentro con la inteligencia. La teoría feminista no es un campo de estudio exclusivo para mujeres. Es más bien un recurso imprescindible para enfrentar temas y problemas recurrentes entre hombres y mujeres, como ya lo he dicho, también entre hombres o bien entre mujeres, en cada espacio académico. Tenemos que recordar lo que dijera Marina Castañeda, que en una sociedad que es machista, todo mundo es machista, incluidas las mujeres, y todos resultamos víctimas del machismo, incluidos los hombres. La teoría feminista es capaz o ha sido capaz de construir una filosofía política capaz de transformar nuestra manera de mirar al mundo y de mirarnos a nosotras y a nosotros mismos con los recursos ideológicos de una sociedad más justa, más consciente de los límites y en compromiso claro con los ideales de libertad y de igualdad que la era de los derechos humanos propusiera. Por eso los valores democráticos a los que aspira nuestra sociedad no podrán ser satisfechos sin la participación plena de las mujeres en la vida universitaria. El compromiso social de las y de los universitarios con una sociedad necesitada, ávida de encontrar parámetros de actuación para establecer relaciones humanas menos peligrosas, más amigables y prometedoras para la expansión de la vida y de la creatividad humanas, nos obliga a introducir en el campo académico de todas las disciplinas universitarias, así como en todas sus prácticas, reflexiones filosóficas y feministas que nos permitan compartir ideales de vida y de relación con las y con los otros. Finalmente, la teoría feminista descubrió en el proceso de su propia emancipación claves de identificación de la libertad y de la opresión que podrían ser utilizadas en la demolición de otras formas de desigualdad. Como dijo Simone de Beauvoir desde 1949 en El segundo sexo, sobre la manera como se encadenan diversas prácticas de opresión, en este caso de clase, racial y sexual. La cito. Uno de los beneficios que la opresión asegura a los opresores es que el más humilde de ellos se siente superior. Un pobre blanco del sur de los Estados Unidos tiene el consuelo de decirse que no es un sucio negro. Los blancos más afortunados explotan hábilmente ese orgullo. De la misma forma, el más mediocre de los varones se considera frente a las mujeres un semidios, con lo que el machismo termina por justificar y ocultar la discriminación económica, tanto como la injusticia racial. Quiero terminar con una última cita del testamento político del padre del existencialismo moderno, que dice, el hombre, el ser humano quiere decir, nunca llegará a ser libre mientras siga mamando sangre de esclava. Es una frase del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que nos ilustra acerca de la urgencia de una educación filosófica y feminista en todas las actividades que se emprenden desde la universidad. Precisamente como nos dan un claro ejemplo estas jornadas. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de dialogar con ustedes. Muchas gracias, doctora Rubí. Pues nosotras agradecemos la exposición, agradecemos pues poner estas figuras, ¿no? Para la reflexión. Nos parece que también tenemos ahora pues ya muchas pistas de dónde está el sentido de esta primera sesión, ¿no? De mirar desde el pensamiento, el análisis del pensamiento, la forma en que hemos ido construyéndonos, pues creo que en la universidad, pero desde los procesos anteriores educativos, ¿no? Donde nos colocan esta forma en que vamos a definir
los procesos y a definirnos en el mundo humano, como lo llamaste. Y bueno, un tema muy importante y que me parece que es de esta construcción de lo social y del ser de las mujeres, pues es el sentido de justicia, ¿no? Esta idea de cómo en esos terrenos se ha refinado, se ha trabajado mucho por llevarnos a procesos y formas donde la justicia pues le hemos dado un lugar muy importante, pero pues después nos vemos en este sentido en el que las mujeres vivimos pues de una manera injusta, ¿no? Con lo que corresponde a nuestra vida y al ser social. Bueno, pues como les decíamos al principio, tenemos algunas, el espacio es en vivo, entonces tenemos ya algunas preguntas que queremos compartir con ustedes, que nos ayuden a darles alguna respuesta. Voy a leerla y bueno, si alguna de ustedes la quiere tomar, y si no, yo decido. No es cierto. Entonces, bueno, tenemos una pregunta de María Ávila, y dice, ¿es posible que la lógica de las universidades contribuya al triunfo del mal absoluto? Si tal triunfo es el triunfo de una identidad tautológica que no admite diferencia alguna, los programas académicos de las instituciones universitarias, en concreto, los programas de las escuelas del nivel medio de la UG, son justamente un dispositivo que valida mucho mal al cancelar la voz de pensadoras que han sido ignoradas a lo largo de la historia. Esta es la pregunta, no sé si quieran comentar alguna de ustedes. Ay, perdón, es que se me fue la luz. Entonces, sí, se me fue la luz y estoy con el teléfono, entonces no alcancé a escuchar la pregunta. La vuelvo a leer. Sí, dice, ¿es posible que la lógica de las universidades contribuya al triunfo del mal absoluto? Si tal triunfo es el triunfo de una identidad tautológica que no admite diferencia alguna, los programas académicos de las instituciones universitarias, en concreto, los programas de las escuelas del nivel medio de la UG, son justamente un dispositivo que valida dicho mal al cancelar la voz de pensadoras que han sido ignoradas a lo largo de la historia. Bueno, creo que esta nos puede responder Carla, que conoce el subsistema, ¿no? Ya, me parece que en efecto que se contribuye al mal absoluto en el sentido de que nos borra bueno, borra a las filósofas, y no solamente a las filósofas, a las científicas, a las artistas, en fin, ¿no? De los programas de las SUDAS. Sin embargo, lo que yo creo y un poco lo que decía al final es que hay profesoras o habemos profesoras y hay estudiantes, hay alumnas, hay alumnos que estamos trabajando precisamente para cambiar esto. Es decir, que no porque no aparezcan las mujeres, las filósofas, por ejemplo, eso no quiere decir que en el transcurso de las clases, por ejemplo, no podamos hablar de ellas. Es decir, ahí estamos y estamos trabajando para hacerlo, ¿no? Aunque no aparezcan bajo escritura, pues, en los programas. Ahí estamos y me parece que en este sentido, o sea, además contribuimos a la libertad y a la autonomía de las mujeres y de las estudiantes. A mí, no sé, yo por ejemplo, en mi experiencia, cuando hablo, por ejemplo, de por qué las mujeres desde Grecia somos expulsadas de Logos y somos como remitidas al mito o a la religión, y luego, bueno, voy haciendo hilos por ahí, a las estudiantes me parece que les hace sentido, en el sentido de que entienden o comienzan a comprender esta caracterización que se ha hecho de nosotras y que además nos ha colocado donde estamos. Eso sería como un poco lo que podría decir de la pregunta. Rubí o Liliana, si quieren decir algo.
Yo quisiera recordar un poco la historia de cómo llegamos a este momento. En todas las universidades hubo un trabajo muy invisible al principio y muy poco validado, ¿no? Pero tal vez de manera subrepticia empezamos a meter el tema en nuestras clases, de manera un tanto clandestina, hablar de diferencia sexual en el campo de la ontología, cuando se hablaba de diferencia, en el campo de la ética, cuando se hablaba de los autores, de repente metíamos a Simone de Beauvoir. Entonces, ha habido siempre, y me parece que esta es parte de la condición humana, un margen de libertad que si bien es mínimo, tenemos que aprovechar. Yo creo que si los programas universitarios no incluyen a las mujeres, como ocurre en la mayoría de las universidades, esto no significa que no podamos estudiar a las filósofas y que no podamos hacer círculos de estudio con las estudiantes y las propias estudiantes investigar por su cuenta. Y yo creo que siempre hay esta posibilidad afortunadamente, el mal no es absoluto. Yo comparto esta idea de Simone Weil. Es relativo y siempre hay esta posibilidad del ejercicio del trabajo académico en campos que no han sido explorados. De hecho, es parte, me parece, de la creatividad filosófica. Muy bien, muchas gracias. Liliana, pasamos a la siguiente. Bueno, yo solamente querría decir algo muy rápido, y es que hemos de renunciar quizá a la actitud pasiva de se cancela en los programas, y los movimientos feministas no han sido permitidos, siempre han sido tomados, y eso es, digamos, lo que sucederá, creo, espero. Esperamos, muchas gracias. Bueno, pues Adriana Corral nos dice que si nos pueden recomendar alguna bibliografía contemporánea, más allá de las ya conocidas, Lagarde o Lamas, específicamente filósofas. Creo que estas exposiciones pues nos dejaron a muchas con esa intención, ¿no? Entonces, les pediremos para el aula virtual también ampliar sus recomendaciones y después las pasaremos pues a quienes se integren al seminario ya en este proceso de formación universitaria, ¿no? Entonces, pues si nos quieren comentar de alguna bibliografía contemporánea o filósofas, ¿no? Que consideren importantes para continuar en esta reflexión. Bueno, yo sugeriría a tres que para mí son básicas, que es Simone de Beauvoir, bueno, 4 con Simone de Beauvoir también, que es fundamental leerla como filósofa, Simone Weil, Hannah Arendt y María Zambrano, me parece que son infaltables. Hay muchas otras. Hay otras también que no se reconocen siquiera como filósofas, pero que son pensadoras muy importantes, precisamente como Virginia Woolf, que no es una filósofa en sentido estricto, pero es muy filosófica y están en el campo de la literatura y en el campo de las ciencias sociales. Hay muchísimas mujeres como Lu Andrea Salomé, Melanie Klein. Realmente tal vez habrá que recomendar el libro Las filósofas de Giulio Martino y Marina Brussese, que recogen precisamente toda una larguísima lista de mujeres pensadoras y filósofas. Para empezar. Muy bien. ¿Algo más, compañeras? No. Bueno. Perdón, y de las actuales, pues está Genevieve Fraisse, La diferencia de los sexos. En el campo de la filosofía es muy importante. Y a mí me gustan mucho las italianas, Luisa Muraro, Lucy Irigaray. Creo que vale la pena leerlas también como filósofas. Ok, bueno, yo creo que igual algunas personas no alcanzarán a tomar ahora los nombres, pero haremos integramos esto que nos están diciendo y lo pondremos pronto a disposición de quienes participen en los seminarios y en estas transmisiones, ¿no? Tenemos bueno, son 3 preguntas, propongo hacerlas una por una para no dejarlos ahí algo que se nos pase. Y dice Aram Moctezuma, el mexicano promedio no termina la secundaria.
no lee a los filósofos hombres ni mujeres. ¿Cómo propone llevar a cabo lo que propuso sobre acabar con el machismo, haciendo que lean a las mujeres filósofas al igual que a los hombres? Creo que esto va a Rubí. Sí. Sí, ¿quieres responder? Sí, es cierto que no se lee mucho ni en México ni en ningún lado. Y creo que el uso de las redes sociales y de los recursos virtuales no nos evita leer. Los jóvenes están leyendo más que nunca, pero no se leen libros. Entonces, yo creo que son muchos los recursos y creo que es muy importante lo que nos comentan, porque la diversidad de recursos didácticos que ahora estamos obligados a elaborar y a producir, creo que pueden sustituir esta carencia. Creo que es muy importante que se lea, se conozca a las mujeres filósofas y a los hombres filósofos también. Y no solamente mediante el recurso de la lectura, que creo que está siendo de algún modo superado por estos medios, y tendríamos que hacer videoensayos y producir una serie de materiales didácticos y educativos que permitan el acceso de todas las personas al campo filosófico. Creo que efectivamente tendríamos que diversificar estos recursos. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué es lo que busca el feminismo específicamente? Creo que esta es más general. No sé si quieren comentar Carla o Liliana. Pues en lo que ellas sí piensan, yo, el feminismo quiere construir un orden de justicia entre hombres y mujeres, en donde ni el poder, ni la belleza, ni el bien sean patrimonio de unos cuantos. En tanto seres humanos necesitamos compartir el mundo, es una cuestión de justicia, pero también es una cuestión de verdad. También tiene que ver con el hecho de que somos seres humanos y la capacidad intelectual y la capacidad estética, la capacidad en todas las funciones humanas es tan alta como la de los hombres, pero además hemos cultivado en el ámbito de la marginación ciertos valores y ciertas prácticas como el cuidado del otro, que creo que valdría bien compartir con los varones. Lo que queremos es un orden más amigable, más humano, más justo, y en este sentido me parece que podemos hacer y estamos obligados a hacerlo todas y todos. Sí, totalmente. Adelante, Liliana. Bueno, yo solo quiero añadir a lo que ha dicho Rubí, que el feminismo también es una propuesta, un pensamiento eminentemente pacifista, está en busca de la paz, es decir, las violencias son muy alarmantes. Y tal, bueno, retomando un poco lo que veíamos con Virginia Woolf, parece haber un orden masculino en la violencia de orden mundial. Entonces el feminismo también está en esa lucha, lo ha estado históricamente, ¿no? Nada más. Eso es para añadir a lo que decía Rubí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, la tercera pregunta que se coloca aquí es, ¿qué es lo que busca, qué ejemplos de injusticia, entre comillas, viven actualmente las mujeres? Actualmente las mujeres tienen más derechos que los hombres. Entonces, ¿algo? Pues me voy a adelantar a mis compañeros. Yo creo que son muchísimas la lista de injusticias. Si nos vamos a cada campo, a cada espacio, vamos a encontrar una lista de agravios y de injusticias muy, muy grande. Pero una muy evidente, muy visible, es precisamente la falta de trascendencia de la experiencia femenina, como dicen las teóricas de la diferencia sexual, es la falta de reconocimiento de la voz de las mujeres y de la experiencia de las mujeres. Es muy fácil descalificar la experiencia femenina bajo una ideología machista, en donde simplemente, como veíamos en las frases de los hombres del poder, ellos parecen ni siquiera darse cuenta de lo que están diciendo, ¿no? En ese nivel de responsabilidad en que tienen los gobernantes,
su voz es muy potente y es muy importante que ellos tuvieran una conciencia clara de la justicia social entre hombres y mujeres. Entonces, yo creo que el problema es precisamente la ilegitimidad que tiene toda la experiencia de las mujeres en la medida en que el modelo de la experiencia es masculino. Y bueno, esto nada más, digamos, para no hacer un uso extensivo o excesivo del tiempo, pero podríamos enlistar fenómenos monstruosos como el de la trata de personas con fines de explotación sexual. Podríamos, para no mencionar el feminicidio, que es un fenómeno que realmente no solo es aterrador para las mujeres, lo más aterrador es que no sea aterrador también para la mayoría de los hombres. Carla o Liliana, ¿algo más? ¿No? Bueno, perdón. ¿No? Ok. Bueno, tenemos aquí otra pregunta del usuario Trujillo y pregunta, ¿considera que los estudios queer son una parte importante del feminismo en general o solo de la rama transfeminista? Otra vez yo, perdón. Yo creo que los estudios queer, como decía yo un poco en mi intervención, responden a un modelo de conocimiento y de tendencia filosófica actual, que es precisamente la posmodernidad. Y creo que están apuntando a un problema que es el tema de la diversidad, que se involucra con el tema de la identidad y de la diferencia, que si bien es pertinente y necesario trabajar en ese campo, no se debe confundir simplemente con el tema feminista. Es decir, es una demanda legítima de atención a la condición humana de las personas diversas y tiene que ser atendida con mucho rigor y con mucha responsabilidad, pero no es estrictamente un planteamiento directamente vinculado ni menos central en el campo de la teoría feminista. Es como una especie de extensión, digamos, de esta demanda de justicia social que precisamente se extiende hacia las personas que tienen esta condición de diversidad sexual. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, tenemos aquí otra pregunta de Graciela Parra y dice, al llegar a ser profesoras después de ser alumnas y encontrarse con quienes fueran sus profesores y directivos, ¿qué pasó en el trato? ¿Se han topado con esta percepción como infantes? Creo que Carla y Liliana tienen experiencia en este tema, ¿no? Estando, digamos, que hicieron su educación acá en la universidad y bueno, ahora son profesoras de la misma, ¿no? Bueno, desconozco tu trayectoria, Rubí, en ese sentido, pero creo que puede darnos alguna pista. Bueno, pues ya, yo puedo decir que quizá más allá incluso de la diferencia de género, quizá la transición suele ser un poco, a lo mejor en algún momento se percibe, pero al menos en mi experiencia ha sido un trato completamente respetuoso y de paridad, ¿no? Es algo que yo reconozco y me alegra mucho de mis colegas, y tanto varones como mujeres, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Muy bien. Pues, bien, a ver si me escucha. Adelante. ¿Sí? Sí, te escucho. Bueno, yo, desde mi experiencia, lo que pasa es que no trabajo en donde me formé, digamos. Entonces, bueno, más bien desde donde puedo hablar es desde el lugar donde yo trabajo. Y bueno, en términos de esta minoría de edad, yo creo
Creo que no. Sin embargo, lo que sí veo muy difícil es, por ejemplo, la aceptación de los discursos que se pueden traer con la filosofía feminista y con la teoría de género. Pero de ahí en más, pues nada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya haremos otra pregunta y un comentario para cerrar la sesión. Dice Vivi Villa, ¿cómo podemos lograr que las injusticias contra la mujer terminen y el machismo disminuya cuando hay personas demasiado machistas que de ninguna manera piensan cambiar su ideología machista y ven a las mujeres como un objeto y no como un ser humano con los mismos derechos que ellos como hombres? Si quieren. Bueno, quizá yo podría decir de manera también muy rápida que a mí me gusta pensar que cuando ante estas preguntas, que quizá el inicio de esa respuesta podría ir con una misma, ¿no? Que en una autorreflexión de nuestras propias afiliaciones en un orden machista en el que nos hemos educado, ¿no? Entonces, ¿cómo erradicar con el machismo? Quizá un primer momento y un momento muy valioso sería en una reflexión, en un autorreconocimiento de todas aquellas cosas en las que estamos en un orden de ese tipo, ¿no? Después, bueno, evidentemente también podríamos pensar en la actividad y pensar de los otros y las otras, pero yo creo que hemos de empezar por nosotras mismas. Es un buen inicio ese, creo. Yo creo que también es muy importante recordar que esto es una lucha de largo aliento. A veces, pues es tan desesperante la situación de algunas mujeres que realmente parecen no tener paciencia. Y es comprensible. La situación a veces es bien difícil, pero lo cierto es que esto es un cambio que ha durado ya muchas décadas y que es probable que siga alargándose este momento. Ojalá que con la participación de las jóvenes, con esa intensidad que las caracteriza y con ese, digamos, compromiso que han expresado, esto vaya más rápido. Pero yo creo que no está de más recordar que esto es una lucha de largo aliento y que, como decía Liliana, con una buena fe y con una capacidad discursiva que justamente la filosofía nos proporciona, yo creo que podemos empezar a establecer esos diálogos y también alianzas con esos jóvenes que también quieren cambiar. Los hombres, los jóvenes están en una situación también de dificultad que implica a ellos la necesidad de involucrarse, de meterse en estos temas, platicar con las jóvenes de todo lo que les aqueja a ellos, porque si no, también ellos están viviendo la situación de una posible soledad. Sí, sí, y bueno, Carla, ¿quieres decir algo? No. Nada, solo como quizá abonar un poco a esto que ha dicho Rubí y recordando que hace poco escuché a Lagarde diciendo un poco lo mismo, ¿no? Como esto es lento, ¿no? Esto es lento y la historia avanza lento. Entonces, tenemos que tener paciencia porque, y sí, muchas veces quisiéramos que cambiara rápido porque es urgente, porque lo necesitamos, pero hay que tener paciencia. Esto. Sí, sí, y bueno, yo retomaría algo que ustedes han dicho, ¿no? Acá, creo que este trabajo de reflexión, recuperar pensamientos, mirarnos, escuchar, leer lo que otras nos han propuesto, ¿no? En sus caminos, pues nos tienen el camino. O sea, creo que justo estos seminarios son parte de este proceso en el que queremos que el machismo disminuya, el nuestro propio, ¿no? Y ir transformando esta sociedad. Creo que la respuesta está en esta actividad misma. Y bueno, ya para concluir, voy a leer este comentario sobre la respuesta que Carla dio. Y en relación con el nivel medio, y dice,
Concuerdo con tu respuesta, Carla, aunque me parece que para lograr que los y las profesoras conversen con sus alumnos acerca de la visión de distintas pensadoras, independientemente de si los nombres de estas pensadoras aparecen escritos en los programas oficiales de las escuelas, sería necesario someter a los y las profesoras a una reeducación con perspectiva de género. Esto es, que nos ayudara a los docentes a repensar la historia, la cultura, el arte y la filosofía. Me parece que esa reeducación es urgente y fundamental para transformar nuestra forma de comunicarnos con los alumnos, para transformar la dinámica de la conversación del conocimiento en las instituciones de enseñanza. No recuerdo si dije el nombre, es María Ávila. Y bueno, pues creo que ya nos dedicamos un buen tiempo a este seminario. Vanessa Góngora, que está aquí junto, pues y yo personal y particularmente les agradecemos la disposición de entrar a este proyecto que, bueno, yo creo que nos va a llevar, como lo decían en la inauguración, a otros proyectos. Estamos seguras que este es el camino, ¿no? Y pues agradecemos mucho el tiempo, la disposición y el trabajo que han hecho para esta reflexión en particular, ¿no? Estamos seguras que aquí vamos. Entonces, bueno, pues con esto daríamos por concluida la sesión. Tenemos algunas otras preguntas nuestras que ya no haremos para no extender la sesión, pero esperaríamos tenerlas en el aula virtual y con ustedes poder continuar esta interacción para que el proceso formativo que hoy arrancamos inicie. Pues muchísimas gracias, Rubí, Liliana, Carla, por estar acá y por acompañarnos. Y bueno, ya para la despedida, pues a quienes nos acompañaron en la sesión en estas plataformas, pues les decimos que pueden consultar el programa completo en la página de la Universidad de Guanajuato, del Campus Guanajuato, en la página de Eugénero, y el próximo miércoles iniciamos el seminario de violencia y en tendremos la sesión Panorama de la Violencia de Género en tiempos de COVID y retos universitarios. Y bueno, pues con esto damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a quienes nos escucharon y se dieron el tiempo de estar aquí. Esperemos que estén las 15 sesiones. Ustedes no, ellos sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.